La verdad que es alguien que me cae tan mal desde hace tanto tiempo, pero es un gurú de la espiritualidad que hace muchísimo tiempo viene ganando un montón de dinero a base de piripipi, y aparentemente está muy involucrado en el caso de Jeffrey Epstein con el tema de las mujeres y demás. Se ha encontrado un montón de emails y un montón de información, y voy a compartir con ustedes un video. Es un hindú que dice que es médico. La verdad que de médico tiene muy poco y de gurú tiene mucho. Es un gurú New Age bastante peligroso y psicópata, bastante peligroso. Un delincuente importante. Chopra, ¿cómo está? Señor, tengo que preguntarle algo. Escuche, señor, usted construyó toda su carrera sobre la espiritualidad. ¿Qué tiene que decir sobre sus acciones con Epstein? ¿Algún arrepentimiento? ¿Se arrepiente de algo? Dije, ¿se arrepiente de algo sobre ya sabe, su relación con Epstein? ¿De qué? Usted decide. ¿Quiere que yo decida? No, se lo estoy preguntando a usted, señor. Usted me da tiene derecho a Mire, se lo estoy preguntando, señor. ¿Cuándo supo usted el alcance de la acción de Epstein, señor? ¿Y por qué mantuvo la relación durante tanto tiempo? ¿Hay algo que pueda decir, señor Chopra? ¿Algo en absoluto? Señor, usted tuvo una relación con él después de 2008, después de su condena. ¿Hay algo que pueda decir al respecto, señor? Haga su propio trabajo y averigüe. Yo lo hago. Se lo estoy preguntando a usted. Voy directo a usted, señor. No voy a responder. Bueno, estoy preguntando. No tiene que responder. No voy a responder. Señor, usted dijo que Dios es una construcción. Lo sé. Voy a preguntar. No tiene que responder. Está bien. Dios es una construcción. Y las chicas lindas son reales. Ya sabe, no fue el tono, señor, fue más que el tono. Quizás usted tenga derecho a su opinión. Y yo no tengo una opinión, por eso se lo pregunto. Bueno. Solo estoy haciendo las preguntas. Este es un tema importante, es muy importante y usted podría responderlo aquí mismo y dejarlo así, sí. De acuerdo, señor, déjeme preguntarle esto. Usted tenía una posición de confianza, una posición de poder, y la gente se siente defraudada por eso. ¿Se arrepiente de algo? Señor, déjeme preguntarle esto. ¿Desearía haberse distanciado de él antes? Escuche, mire, la gente quiere saber, señor. La gente quiere saber. La gente tiene derecho a saber. Las víctimas tienen derecho a saber, ¿no? Hablemos de cosas divertidas como los Patriots. Los Patriots. Los Patriots. Ganan. ¿Quién va a ganar? Ya. Sabe, los Seahawks van a ganar. Escuche, señor Chopra, solo estoy haciendo mi trabajo. Usted lo sabe. ¿Verdad? Lo felicito. Va a hacer un buen trabajo. Bueno, me han dicho que hago un buen trabajo y no estoy siendo agresivo. No estoy siendo hostil, pero... Eso es bueno. Este es un tema importante. Todo saldrá a la luz. Todo saldrá a la luz. Mire, ¿hay algo que pueda decirme aquí y ahora para al menos empezar a zanjar esto? No hay mala conducta. No hay mala conducta. Cero. ¿Estaría dispuesto a testificar ante el Congreso sobre esto si lo llamaran? Por supuesto, de acuerdo, bajo juramento. Por supuesto, escuche, señor, solo hago mi trabajo, ¿sabe? Es solo que no me encanta hacerlo. Y solo, gracias, hombre, ya. Sabe, lo entiendo, de acuerdo, buena suerte. Y mire, escuche. ¿Y está seguro de que saldrá la verdad, señor? Vale, aquí tiene. Señor Chopper, respóndame a esta última pregunta. ¿Desearía haber terminado antes su relación con él? Espere. Tengo que mover su coche. Déjeme mover el carro. Voy a atropellar el carro y lo tengo a usted. No se preocupe, sepa a dónde va. Solo hago mi trabajo, ¿sabe? Tengo que hacer preguntas difíciles, pero... Qué sinvergüenza, ¿no? Estos son los gurú de la espiritualidad, los que tienen toda la verdad para que los seres humanos comunes como vos y yo seamos mejores, evolucionemos, trascendamos de alguna manera. La verdad que son seres patéticos que demuestran todos los días lo mierda de personas que son. Voy a leerles la nota. Caso Jeffrey Epstein. Cómo se defendió Deepak Chopra al descubrirse que figuraba en los emails. Al referente de la medicina ayurvédica. Esto está bueno aclarar, ¿no? Una pseudociencia que dicen que es medicina, pero la realidad que no es medicina. Es como la medicina entre comillas tradicional china, que tampoco es medicina. Son prácticas pseudocientíficas sin aval que
en muchos países se están expandiendo porque genera mucho dinero, ¿no? Al igual que la homeopatía, que es totalmente pseudocientífica, no genera nada de lo que ofrece y también es un fraude, una estafa sanitaria importante. Bueno, se han filtrado mensajes con Jeffrey Epstein. El médico y escritor indio estadounidense Chopra publicó un descargo oficial tras la aparición de su nombre en los archivos desclasificados de Jeffrey Epstein. El autor utilizó la red social X para responder a la difusión de correos electrónicos privados, donde intercambió comentarios sobre sus preferencias personales y la vida íntima de terceros. Los documentos judiciales exponen una relación epistolar que ocurrió poco tiempo antes del fallecimiento del empresario en prisión en 2019. La defensa de Chopra ante su vínculo con Chopra compartió un texto breve en su cuenta de X para fijar su postura frente a la revelación de los archivos. El gurú manifestó su pesar por la situación de las víctimas del financista. Me entristece profundamente el sufrimiento de las víctimas de este caso y condeno inequívocamente el abuso y la explotación en todas sus formas, sostuvo el conferencista. Así, el autor buscó desvincularse de cualquier actividad ilícita mediante una aclaración sobre su conducta personal. Quiero ser claro, nunca estuve envuelto ni participé en ninguna conducta delictiva o explotadora. Todo contacto que tuve fue limitado y no estuvo relacionado con actividades abusivas, afirmó el médico. Médico entre comillas. La defensa del escritor incluyó una mención al contexto de los mensajes y reconoció que los textos muestran una faceta inadecuada. Han salido a la luz algunos intercambios de correo electrónico anteriores que reflejan un tono erróneo. El tono es erróneo, él no se equivocó. El tono de Chopra fue erróneo. Escribió el autor de Cuerpos sin edad, Mente sin tiempo, y admitió que comprende el impacto de sus palabras en la actualidad. Punto y aparte, se ve que sus consejos y sus secretos con respecto a la edad y el tema sanitario, la prolongación de la vida, el cuerpo, la mente, se ve que a él no le estarían dando tan buen resultado. Se lo ve bastante hecho mierda en el video. Lo lamento y comprendo cómo se interpretan hoy, dado lo que se conocía públicamente en aquel momento, agregó el médico. Su declaración finalizó con un compromiso hacia la prevención y el apoyo a quienes padecieron estos hechos. Mi enfoque sigue siendo apoyar la rendición de cuentas, la prevención y los esfuerzos que protegen y apoyan a los sobrevivientes, concluyó. El escritor mantiene su publicación en la red social cerrada a los comentarios para evitar las críticas y los sarcasmos de los usuarios. Siempre es como Claudio María Domínguez, ¿no? Que cuando yo fui a hacerle pregunta, mandó un par de matones, guardaespaldas ahí. ¿Te animás a sacarle el micrófono? Y agarrándome para sacarme el micrófono. Son bastante hipócritas estos pseudo espirituales. Diálogos privados sobre Donald Trump y preferencias personales. Los registros de agosto de 2016 muestran las preferencias personales del médico en su comunicación con el magnate. Chopra comunicó a Epstein su deseo de estar en compañía de mujeres jóvenes intelectualmente agudas y conscientes de sí mismas para inspirar y estimular con su presencia. Depravado. Chopra, sos un depravado. El portavoz ayurvédico de 79 años mencionó su situación íntima en aquel entonces. Mis necesidades biológicas se satisfacen ocasionalmente. Pervertido, informó el conferencista en uno de los escritos. En las plataformas digitales circularon frases atribuidas al autor que causan polémica. No causan polémica. Es la verdad. Una de esas frases afirma: Dios es una construcción. Las chicas lindas son reales. ¿Hay algún gurú espiritual que no sea pervertido? Los archivos incluyen diálogos sobre la vida de terceros y anécdotas del círculo íntimo de Epstein. El financista relató un episodio sobre Marla Maples, segunda esposa de Donald Trump. Cuando ella le dijo a Donald Trump que estaba embarazada, perdió una apuesta de $10,000 con él y le envió un camión de comida para bebé como pago.
escribió el financista. En sus escritos, el magnate caracterizó al político como un malvado más allá de lo creíble. Durante sus charlas con el autor indio-estadounidense, estos intercambios ocurrieron hace menos de 10 años y forman parte de la correspondencia privada que la justicia analizó. Miren lo que opinaban de Donald Trump. Donald Trump, que ayer se mostró con pastores que se pusieron a rezar, pastores mega millonarios, telepredicadores, que también recibió a Messi, que se reía muy contento cuando Donald Trump anunciaba que iba a seguir robando a países soberanos, que iba a seguir asesinando gente inocente en todo el mundo, incluso a niños. Yo ya no sé qué pensar. Estamos todos locos. El proceso judicial de Virginia Giuffre y los vínculos culturales. En 2016, Epstein remitió a Chopra un enlace sobre una demanda civil contra Donald Trump. Una demanda civil contra Donald Trump, dice. Una joven presentó y luego retiró una acción legal donde alegó que Trump y Epstein la agredieron sexualmente en 1994, cuando ella tenía 13 años. Pervertidos. Chopra consultó a su interlocutor si la demanda contra él también terminó. Sí, respondió el financista. Bien, aprobó el autor de Vivir en la Luz. La víctima del caso resultó ser Virginia Giuffre, activista contra la trata, quien falleció en el 2025 tras acusar a Epstein y Ghislaine Maxwell de dirigir una red de tráfico. Se suicidó también. Que también aparentemente estarían investigando algunas cuestiones con respecto a este hecho del supuesto suicidio de la denunciante. El nombre de Chopra figura en los expedientes junto a diversas personalidades de la cultura, la ciencia y el arte. Los documentos mencionados, el cineasta Woody Allen, su esposa, también aparece el lingüista Noam Chomsky, el científico Steven Pinker, bueno, un montón de degenerados que ahora quieren mirar para otro lado y decir yo no fui. Lo mismo sucede en las causas judiciales de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, ¿no? Que hay vinculado gente de los derechos humanos, premio Nobel, ex jueces de la Corte Suprema, políticos, expresidentes, personas del Poder Judicial, pero son todos buena gente ahora. Ninguno se acostó con menores de edad, ninguno fue cómplice de esta red tratante y todos están haciendo mucha fuerza para que esto no salga a la luz. Porque si sale a la luz, van a quedar tapados de mierda. Sin duda. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.